Imagina por un segundo que te despiertas, enciendes tu teléfono para leer las noticias y descubres que las telecomunicaciones de toda una nación han desaparecido del mapa, que en cuestión de 72 horas la fuerza naval y aérea de una potencia regional ha sido prácticamente borrada. Suena a ciencia ficción o al guión de una película de catástrofes, ¿verdad? Pues esa es exactamente la narrativa que se está proyectando hoy sobre el conflicto en Oriente Medio. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a desentrañar una de las escaladas geopolíticas más vertiginosas y complejas de las últimas décadas. Es un escenario que corta la respiración, sin duda, y lo que hace que esta situación sea tan crítica no es solo la magnitud de la fuerza militar desplegada, sino la velocidad a la que se están moviendo las piezas. Estamos viendo cómo una ofensiva estadounidense, que desde Washington describen con términos casi cinematográficos, ha desatado un efecto dominó brutal. Pero aquí hay una pregunta que deberíamos hacernos desde el principio. Cuando una superpotencia afirma haber logrado una victoria total en apenas 3 días, pero al mismo tiempo sus propios estrategas se preparan para una campaña de 1 mes y medio, ¿qué es lo que realmente está pasando detrás del telón? Esa es precisamente la contradicción que me fascina y me aterra en buena mala vez. Por un lado, tenemos esta retórica desbordante desde la Casa Blanca. Escuchamos al presidente estadounidense hablar de una destrucción absoluta, presumiendo de haber neutralizado decenas de embarcaciones y de haber dejado a su adversario ciego y sordo al cortar sus comunicaciones. Incluso llegó a calificar el éxito de esta ofensiva rompiendo cualquier escala lógica, otorgándose una puntuación que supera el máximo posible. Es un lenguaje que roza lo comercial, como si estuviera vendiendo el éxito de un producto en lugar de hablando de una guerra. Totalmente. Y ese es un fenómeno muy profundo de nuestra época, la espectacularización del conflicto armado. Se utilizan métricas de éxito que parecen sacadas de un videojuego. Hemos eliminado tantos objetivos. Hemos roto el récord de eficacia. Pero la guerra no es un tablero de ajedrez de plástico. Detrás de esas cifras hay un rediseño violento de la región que tiene un costo humano, económico y social incalculable. Además, esta narrativa de victoria instantánea choca frontalmente con la realidad de la industria armamentística, que ya se está reuniendo a puerta cerrada para acelerar la producción de municiones. Si ya ganaste en 3 días, ¿por qué te preparas para una guerra de desgaste? Exacto, es una disonancia brutal. Y mientras Washington proyecta esta imagen de control absoluto y poderío implacable, la respuesta desde Teherán está siendo, digamos, inesperadamente diplomática en un flanco y completamente caótica en el otro. Me llamó muchísimo la atención el movimiento del presidente iraní, quien salió a pedir disculpas públicamente a los países vecinos por ataques previos, prometiendo que no volverán a lanzar ofensivas hacia sus territorios a menos que sean atacados desde allí. ¿Es esto una señal de debilidad provocada por la presión de la que hablábamos? ¿O es una jugada de ajedrez para aislar a Estados Unidos e Israel en la región? Es una jugada maestra de supervivencia política. Piénsalo con esta analogía. Si estás en un bar y te vas a enfrentar al tipo más grande del local, lo último que quieres es haber ofendido antes a todos los demás clientes que están a tu alrededor. Irán sabe que no puede sostener una guerra abierta contra una coalición liderada por Estados Unidos si al mismo tiempo tiene a sus vecinos árabes en contra. Al pedir disculpas y garantizar la seguridad de los países del Golfo, Teherán está intentando evitar que sus vecinos presten sus bases o su espacio aéreo para futuras ofensivas estadounidenses. El ministro de Exteriores iraní lo dejó muy claro. La responsabilidad de cualquier desastre futuro caerá solo sobre Washington. Están construyendo una narrativa donde ellos son la resistencia racional frente a una agresión desmedida. Pero esa aparente racionalidad diplomática choca contra un muro de incertidumbre interna que parece insalvable ahora mismo. Hablemos del elefante en la habitación, el vacío de poder. La cúpula del país ha sido descabezada con la muerte de su líder supremo. Y ahora, el órgano encargado de elegir a su sucesor, una asamblea de decenas de clérigos, tiene que reunirse en medio de bombardeos y bajo la amenaza explícita de que el nuevo líder también será un objetivo militar. Para colmo, el nombre que más resonaba para heredar el cargo, el propio hijo del líder fallecido, supuestamente ha resultado herido en estos ataques recientes. Ese es el verdadero núcleo del caos. Imagina una corporación multinacional gigante que de repente pierde a su director general en un accidente.
La junta directiva convoca una reunión de emergencia para nombrar al sucesor, pero el edificio donde se van a reunir está siendo atacado y el heredero natural de la empresa acaba de ser ingresado en el hospital. La parálisis es inevitable, y en un sistema teocrático tan vertical, donde la figura del líder supremo es la brújula espiritual, militar y política, esa orfandad es peligrosísima, no solo porque los deja vulnerables frente a ataques externos, sino porque las distintas facciones internas, desde los políticos moderados hasta la Guardia Revolucionaria, podrían empezar a pelear por el control del timón mientras el barco se hunde. Es una tormenta perfecta. Un país bajo un ataque militar sin precedentes, con sus comunicaciones supuestamente mermadas y sin una cabeza clara que tome las decisiones definitivas. Y claro, este nivel de inestabilidad no se queda encerrado en las fronteras iraníes. El miedo a que el conflicto salpique lo estamos viendo en todas partes. Fíjate en los Emiratos Árabes Unidos. Su liderazgo ha salido a decir abiertamente que están en estado de guerra, utilizando una expresión muy gráfica para advertir que no serán una presa fácil de digerir para nadie, que van a defender a su población y a sus residentes extranjeros a toda costa. Y no es para menos. Esa declaración emiratí refleja el fin de una ilusión. Durante los últimos años, países como los Emiratos han invertido billones para presentarse como los oasis de estabilidad, tecnología y turismo en Medio Oriente. Son centros financieros globales. Que un líder de esa magnitud tenga que visitar heridos y hablar de estado de guerra demuestra que el escudo de cristal se ha roto. Saben que un misil desviado o un ataque a infraestructuras petroleras puede paralizar su economía en horas. Están mandando un mensaje disuasorio tanto a Irán como a Occidente. No nos usen como campo de batalla. Y la onda expansiva llega hasta Europa. Vemos al Reino Unido poniendo en alerta máxima a uno de sus portaaviones más imponentes, preparándose para un despliegue rápido tras recibir críticas por su lentitud al proteger bases en Chipre que fueron atacadas con drones. Y hablando de Chipre, Turquía no se queda atrás, evaluando desplegar cazas de combate en la parte norte de la isla para asegurar su territorio. De repente, el Mediterráneo Oriental y el Golfo Pérsico parecen haberse fusionado en un único y gigantesco frente militar. Así es, lo que empezó como una serie de ataques focalizados se ha convertido en una red de paranoia militar. Cuando Turquía mueve aviones de combate a Chipre, o cuando el Reino Unido moviliza un portaaviones, no lo hacen solo por una amenaza inminente hoy, sino por el miedo a lo que pueda pasar mañana. Es la clásica trampa de la seguridad. Cada país se arma para sentirse seguro, pero al hacerlo, aumenta la tensión general y hace que todos los demás se sientan amenazados. Es un ciclo de retroalimentación peligrosísimo, y aquí entra la reflexión más dura. Estamos viendo un nivel de movilización de recursos que podría resolver crisis globales enteras, destinado única y exclusivamente a la destrucción mutua. Es una perspectiva desoladora, pero absolutamente necesaria para entender la dimensión de lo que estamos viviendo. Hemos pasado de analizar declaraciones triunfalistas y promesas de victorias en 3 días, a contemplar un mapa donde potencias europeas, gigantes asiáticos y naciones de Oriente Medio están moviendo sus piezas militares más pesadas. Todo esto mientras una nación entera busca a su próximo líder en medio del humo y la incertidumbre. Y creo que el gran interrogante que nos queda es sobre el día después. Supongamos que esta fase de la ofensiva termina en esas 4 o 6 semanas que calculan algunos estrategas. ¿Qué queda después? No puedes simplemente borrar la infraestructura de un país, desmantelar su liderazgo, alterar el equilibrio de toda una región y esperar que al día siguiente vuelva la normalidad. Los vacíos de poder en Oriente Medio nunca se llenan con paz. Suelen llenarse con nuevos extremismos o con conflictos prolongados. La historia nos ha enseñado que declarar la victoria es fácil. Lo verdaderamente difícil es gestionar las ruinas que dejas atrás. Una reflexión profunda para cerrar nuestro episodio de hoy. La guerra moderna puede intentar venderse como rápida, quirúrgica y espectacular, pero sus cicatrices son lentas, profundas y sobre todo impredecibles. Nos quedamos con esa pregunta en el aire. ¿Estamos presenciando el final rápido de una amenaza regional o simplemente el violento prólogo de una era de inestabilidad global mucho más oscura? Gracias por acompañarnos en este análisis.
Seguiremos muy de cerca cómo se desarrollan estas piezas en el tablero. Hasta la próxima.